Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio de la palabra, de un tiempo de que podamos tener una oración, podamos compartir. A pesar de lo que está sucediendo, no dejamos de tener ese tiempo tan especial. Seguimos glorificando a nuestro Dios, seguimos compartiendo las verdades del reino y le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él tiene el control de todo, porque le hemos entregado el control de nuestra vida, de nuestra familia, de todo lo que tenemos. Aún en medio de esa situación que la gente no puede trabajar, le hemos entregado el control de nuestras finanzas, de nuestras necesidades. Así que vamos a estar tranquilos y confiados de que Dios nos da la victoria. Así que vamos a orar y démosle gracias a Dios por este tiempo eh, tan especial que estamos teniendo. Padre, gracias te doy por la bendición que nos das de compartir este tiempo hoy, bendito Rey, de poder compartir, estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu bendición con cada uno de nosotros, tu bendición con cada familia, con cada hermano y hermana que está en este momento viendo este video, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada familia de una manera especial. Que ahora que estamos en cuarentena, Dios, podamos aprovechar este tiempo para acercarnos más a ti, para orar, para leer la palabra, para disfrutar, para compartir en familia, Señor, para poder, bendito Rey, tener tiempos especiales, Dios. Así que te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona, a cada familia, a cada hermano de la iglesia, Señor. Bendito Rey, porque tu promesa es de que donde hay 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y yo creo que tú estás con cada uno allí en este momento, Señor. Así que te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria y declaro que tu palabra hoy nos bendice de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iniciemos. Hace 8 días empecé compartiéndoles una primera parte de un tema que tiene que ver con los obstáculos que nos impiden disfrutar de los beneficios que Dios nos da. Hemos venido a la iglesia aprendiendo sobre 5 beneficios. Hasta ahora hemos estudiado 4, ¿sí? 4 beneficios que Dios nos da para que disfrutemos. Y cada beneficio trae un obstáculo. Pero he hecho un alto allí y quiero más bien reforzar esa parte de los obstáculos para que podamos identificarlos, para cuando llegue el momento de poder ministrar, usted y yo podamos tener identificados esos puntos y podamos asimismo romper con esas cosas que nos impiden disfrutar de los beneficios de Dios. Hemos visto algunos obstáculos como son la incredulidad, ¿sí? Que nos impide conocer y creerle a Dios. Hemos visto el obstáculo de la soberbia que nos impide también disfrutar de hallar satisfacción en Dios, ¿sí? Y también hemos visto el obstáculo de la idolatría que nos impide experimentar la paz de Dios, ¿sí? Estamos avanzando en esto y quiero reforzar un poquito esta parte. Hace 8 días les compartía sobre esos obstáculos, les explicaba de cómo es importante entender qué es nacer de nuevo, ¿sí? ¿Qué es nacer de nuevo? Como la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Y es importante entender qué es lo que quiere decir la palabra cuando dice que todas las cosas viejas pasaron, ¿sí? Es importante entenderlo, porque la idea es que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, podamos vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Y entender de que Cristo murió por cada uno de nosotros, ¿sí? Que Cristo murió para salvarnos, para darnos vida eterna. Y como a los Corintios 6:19 dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Ahora, que hay algunas reacciones en nuestra vida que no queremos tener. A veces tenemos enojos, tenemos iras, tenemos amarguras, tenemos resentimientos, tenemos cosas que se manifiestan en nuestra vida, ¿sí? Y que a veces nos es difícil controlar, Y todas estas cosas que hacen, obstaculizan el poder disfrutar de los beneficios que Dios nos da. Nos obstaculiza poder disfrutar de una vida abundante en esa tierra, ¿sí?
Y la idea es que usted y yo podamos caminar en una vida abundante para glorificarle, para exaltarle y para bendecirle. Entonces, veíamos ello. También hablábamos de cómo se forman esos obstáculos, de cómo se forman esas fortalezas en nuestra vida, ¿sí? De cómo también se presentan síntomas. Así como les explicaba de cómo en este tiempo la gente está pendiente de los síntomas del COVID-19. Espiritualmente también debemos estar pendientes de qué síntomas se manifiestan en nuestra vida cuando tenemos enojo, cuando tenemos iras, cuando tenemos amarguras, cuando tenemos angustias, cuando tenemos opresión espiritual, etcétera. Ojo, también manifiesta síntomas. Y cuando hayan esos síntomas, tenemos inmediatamente que hacer algo. No sé si queda bien el término en este momento aplicarlo. Encuartelarnos, ¿sí? Sí, tener ese tiempo de poder encerrarnos en la presencia de Dios y buscar esa sanidad del corazón y esa sanidad y restauración. Pablo lo describe como una batalla espiritual que se libra en la mente, ¿sí? De cómo a veces levantamos argumentos, según lo leíamos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, de cómo se levantan esos argumentos en nuestra vida, de cómo levantamos argumentos que se van en contra del conocimiento de Cristo, en contra del conocimiento de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, hablamos ello, y hablamos de que como una fortaleza es un espacio de nuestra vida donde se expresa, no se expresa más bien la voluntad de Dios, ¿sí? Y allí es donde tenemos una lucha constante en nuestra vida, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces necesitamos identificarle eso. Y yo les hablaba de 3 razones que pueden llevar a que una persona tenga obstáculos o fortalezas espirituales en su vida, esos estorbos que le impiden disfrutar de los beneficios de Dios. Y les hablé de los pactos, ¿sí? Hablamos de que un pacto es una alianza, de que un pacto es un compromiso donde hay 2 partes que se ponen de acuerdo, ¿sí? Hablamos ello. Y hablamos de que colocábamos de ejemplo el pacto que hicimos con nuestro Dios Todopoderoso al entregarle nuestra vida, ¿sí? Y él la suya, ¿sí? Él se comprometió con nosotros y nosotros nos comprometimos con Él. Pero hablábamos que hay pactos que no están bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Pactos que van en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Pactos como brujería, pactos como personas que fueron a que le leyeran la mano, que fueron a que le hicieran conjuros, bebedizos, que fueran a que le hicieran riegos en su casa, etcétera. Rezos de diferente índole. Hay pactos de amistades, pactos de sangre, ¿sí? Hay diferentes pactos. Tal vez en algún momento de tu pasado, en tu vida, hubo un pacto el cual no has roto. Y es importante identificarlo, es importante buscarlo, ¿sí? Porque vuelvo y te digo, ¿qué hacen los pactos? Los pactos lo que hacen es atar nuestra voluntad, ¿sí? Atan la voluntad de las personas cuando son pactos que van en contra de la palabra, en contra del plan de Dios. Algo importante, ahora, hay pactos que están de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo es el matrimonio, ¿sí? Es un pacto que agrada a Dios, está bajo el amparo de la palabra de Dios. Entonces es importante examinar si esos compromisos que hemos hecho, esos pactos que hemos hecho, están de acuerdo a la palabra de Dios, están de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Porque lo aprendías en Proverbios 14:12, de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, dice la palabra en Proverbios 14:12. Hoy vamos, no olvide que les dejé una tareita, ¿no? Esa tarea tiene que ver que usted apuntara en su libreta, en su cuaderno, y empezar a identificar a lo largo de su vida qué clase de pactos hubo y los pudiera registrar allí, para que cuando llegue el momento que podamos vernos en la iglesia, en la congregación allá, podamos romper esos pactos, podamos tener un tiempo especial de ministración. Hoy quiero hablarles de la segunda razón por la cual se forman obstáculos o fortalezas espirituales, y es la violencia. Llamamos violencia a los hechos agresivos vividos en contra de nuestra voluntad y deseo, ¿sí? Entonces a veces se forman esa clase de pactos en la vida de una persona que van en contra de su voluntad, ¿sí?
en contra de su deseo, por cuestiones de accidentes, de golpes, de maltrato psicológico, de abusos sexuales, cosas que son complicadas a veces en la vida de muchas personas y que muchos en algún momento de nuestra vida enfrentamos. Violencia intrafamiliar, ¿sí? Tal vez un maltrato de parte del esposo hacia la esposa o viceversa, o un maltrato de padres hacia los hijos, o etcétera, ¿no? Pueden suceder en nuestros hogares, en nuestras familias o en nuestro entorno, o sucedieron, o tal vez pueden estar sucediendo. Y es el tiempo de cortar con esos impedimentos, esos estorbos. La palabra violencia se relaciona con el término violar. Suena fuerte, ¿no? Suena un poco fuerte la palabra violar, pero esa palabra está relacionada con el término violar, ¿sí? Violencia puede entenderse como todo aquello que irrespeta la dignidad del ser humano, ¿sí? O atropella su mismo ser, como imagen y semejanza de Dios. Recuerde que como hijos de Dios somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces lo que hace la violencia es atropellar esa imagen que Dios nos da, ¿sí? Ahora, hay diferentes clases o formas de violar. Ahí se puede violar a otra persona físicamente, hiriéndolo o maltratándolo, ¿sí? También se puede violar materialmente, ¿sí? Robándole sus bienes o, o negándole la base material, por ejemplo, a un niño que se le niegue sus derechos, ¿no? A tener su alimento, a tener su sustento, a tener educación, a tener salud, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? De que no responder por un hijo es una forma de violencia, es una forma de violencia. Y tal vez en tu vida hubo esa clase de violencia. Un padre, una madre que no respondió por ti, te abandonó, te rechazó. Allí hubo violencia. Entonces también se puede violar verbalmente, ¿no? Con malas palabras, con malas expresiones también podemos violar a una persona, violentar a una persona psicológicamente, ¿no? Con malas palabras. No puedes, eres un inútil, eres incapaz, estás muy gorda, no sabes hablar, etcétera, ¿sí? Con la mentira también podemos dañar. Y la palabra dice que la mentira es del diablo, porque el diablo es padre de mentiras, ¿sí? Entonces, lastimosamente pasa así. Eh, ¿Cuántas personas no sufrimos violencia de niños? Yo sufrí violencia de niño, ¿sí? Y, y eso queda marcado en la vida. Pero cuando llega Jesucristo a nuestra vida y Él sana nuestra vida, allí es cuando Dios hace cosas nuevas. Allí es cuando Dios puede hacer cosas nuevas en nuestra vida y puede restaurar, puede hacer algo diferente en nuestra vida. Y viene la paz a nuestro corazón. Ya ese pasado no nos lastima. Esa violencia que hubo en nuestra niñez ya no lastima. Pero solamente lo puede hacer Dios. Pero lamentablemente hay personas que son cristianas, pero aún el pasado les lastima. Aún la violencia que sufrieron les está lastimando y les está dañando su corazón. Entonces la violencia tiene el poder de congelar eso, congelar el tiempo, ¿sí? El Salmo 42, el versículo 4, vamos a la palabra. El Salmo 42, versículo 4, dice la palabra del Señor. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Pero la primera parte, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, ¿sí? Entonces hay personas que viven constantemente acordándose de su pasado, de la violencia que sufrieron. Y por dentro hay un dolor, hay un sufrimiento, que cuando lo recuerdan vienen momentos difíciles, ¿sí? Que les contrista, que les llevan hasta la depresión, ¿sí? Entonces es importante entender esto. Ahora, es como cuando hablo de que la violencia tiene ese poder de congelar el tiempo, estoy hablando de que es como si un pedacito del alma quedara anclada ya en el pasado, quedara ya anclada ya en el tiempo, en el pasado. Por ejemplo, el caso de una mujer sometida a años de maltrato.
¿sí? Maltrato físico por parte de su marido. Eso queda anclado en el tiempo. Porque hubo maltrato físico, porque hubo maltrato verbal. Entonces, eso marca a la persona. Y la violencia en la mente es tan hiriente como la violencia física. Eso tiene, la violencia con las palabras tiene un poder igual y hasta mayor que el del físico, ¿no? Entonces eso marca para toda la vida, eso marca de una manera especial. Entonces la violencia da frutos. La violencia tiene sus frutos. Cuando una persona es violentada, su corazón se llena ¿de qué? Se llena de rencores, se llena de falta de perdón, se llena de resentimiento, se llena de amargura, se llena de enojo, se llena de desconfianza, se llena de temores. Su autoestima también sufre. Entonces, es el problema que tiene, que trae el fruto que trae la violencia en una persona, ¿sí? Y hay muchas más que pueden traer. Ahora, una persona que ha sido violentada en cualquier etapa de su vida, sabe que el tiempo, no solamente el que pase el tiempo va a curar. En mi caso fue ese, el tiempo no curó las heridas, no curó mi pasado, no curó la violencia de mi niñez. Fue solamente Cristo, el Señor, que sanó el dolor que había en mí por la violencia generada en mi niñez, ¿sí? Solamente el Señor. Entonces, solamente necesita la persona es que la mano de Dios actúe con poder en su vida, sobrenaturalmente, ¿sí? Allí vuelvo y le repito, es cuando decidimos entregar nuestra herida, nuestro dolor, ese pasado, renunciar a él, es cuando Dios empieza a hacer cosas nuevas en las personas. Dios empieza a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de que Dios hace todas las cosas nuevas, vuelvo y le repite, nos referimos o me refiero al poder sobrenatural de Jesucristo de sanarnos si hay dolor. Es algo que usted y yo en nuestra fuerza no vamos a poder cambiar. Porque hoy le repito, yo conozco personas de avanzada edad que aún están marcadas por su pasado. Están marcadas por lo que pasó en su niñez. Por las diferentes formas de violencia que sufrieron dentro de su familia o externamente, ¿sí? Entonces, Dios quiere que vivamos libres. Dios quiere que vivamos libres. Que caminemos con libertad, que caminemos con nuestra frente en alto y miremos, como dice el libro de Job capítulo 11, que miremos el pasado como aguas que ya pasaron. Es una miseria el pasado. Y el pasado no puede hacer miserable nuestro presente. El pasado no puede hacer miserable nuestro futuro. Porque Cristo quiere hacer cosas nuevas en cada una de nuestras vidas. Entonces, Dios quiere que Él no quiere que repitamos la historia, ¿sí? Porque también esto se vuelve algo generacional, que pasa de generación en generación. Se puede repetir la historia si no decidimos renunciar a ese pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa violencia que sufrimos puede llevar a una persona a ser violenta, ¿sí? Que ese dolor que sufrió quiere que otros también lo experimenten. Y Dios no quiere que seamos violentos. Dios no quiere que seamos personas que dañen a otros, ¿sí? Un niño que se cría en un ambiente conflictivo puede querer en su futuro ser una persona problemática y violenta. Un niño que se forma en un ambiente violento donde hay malas palabras, hay maltrato entre los padres, puede volver a repetirlo. Y Dios no quiere que usted y yo seamos violentos. Y como cristianos Dios no quiere que en nuestro hogar, en nuestros hogares esté viviendo la violencia que vivimos de niñez. Porque es triste reconocer que hay hogares cristianos donde se está viviendo violencia. Y Dios no quiere que haya violencia en tu hogar, que no haya violencia en nuestro hogar. Dios quiere que vivamos en armonía. Dios quiere que vivamos una vida agradable ante Él, ante su presencia. Entonces, es lo que quiere el Señor. Muchos se hicieron violentos por el alcohol, por las drogas, por las experiencias, vuelvo y le repito, en su niñez, por abusos sexuales. Bueno, es duro decirlo,
pero así es la realidad. Padres que fueron alcohólicos, sus hijos están siendo alcohólicos. Padres que fueron drogadictos, sus hijos están en las drogas. Yo creo que es tiempo que cortemos maldiciones generacionales que están obstaculizando nuestra relación con Dios, que están obstaculizando el disfrutar de los beneficios que Dios nos da. Usted se está esforzando por conocerle y por creerle, pero necesitamos quitar los obstáculos que hay en nuestra vida. Usted se está esforzando por hallar satisfacción en Dios, pero hay que quitar los estorbos. Usted se está esforzando para experimentar la paz de Dios, pero ¿qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? Quitar los estorbos que hayan en nuestra vida, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de olvidar o dejar las cosas sin solución, ¿sí? Yo creo que la cuestión es clamar a Dios por sanidad y liberación. No es de desentendernos por nuestro pasado, no, yo no le presto atención a eso. No, hay que buscar la sanidad. No es desentender, no, hay que mirar si verdaderamente hay sanidad, hay liberación en nuestra vida. Porque una herida que no ha sido sana, una herida que no ha sido tratada, puede llegar a oler feo. Hiede. Y el propósito de Dios es que nuestro corazón, nuestra alma no huela feo, no hieda, sino que si hay heridas, hubieron heridas en el pasado, esas heridas están cicatrizadas. Está el recuerdo, pero ya no me lastima, ya no me duele. Entonces, así como los pactos atan la voluntad, la violencia hiere la vida emocional. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida emocional sana, restaurada, una vida emocional buena, ¿sí? Entonces vuelvo y le repito, así como los pactos atan la voluntad, la violencia hiere la vida emocional, hiere las emociones. Y puede estar pasando que hay hermanos o hermanas en la iglesia que tienen sus emociones heridas por malas palabras, por maltrato físico, que han vivido en el pasado o que de pronto están viviendo actualmente en medio de sus hogares. Yo creo que Dios puede hacer algo si usted y yo se lo pedimos, si clamamos a Él. Y si hemos sido víctimas de violencia, no tenemos por qué soportar más. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que te hayan hecho. No naciste para sufrir, no naciste para ser un esclavo del pasado, del dolor, de las heridas. Tú y yo nacimos fue para ser libres. No olvidemos que la violencia, mis hermanos, es una característica del infierno y no tenemos por qué practicar la violencia o sufrirla. Yo creo que es tiempo de perdonar, es tiempo de ser perdonados, de ser restaurados. El Padre nuestro nos lo dice por allá en Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo número 15. Dice la palabra, perdón, no he llegado todavía, estoy embolatado. Mateo capítulo 6. Versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lucas 11:4 también lo dice, perdónanos nuestros pecados, ¿sí? Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o los que nos ofenden. ¿Cuántas veces repetiste el Padre Nuestro sin darte cuenta de que el Padre Nuestro dice que nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos han lastimado? Pero seguiste con un corazón lastimado. Yo creo que tenemos que orar con el entendimiento. Tenemos que leer la palabra con el entendimiento. Y si la palabra dice que no podemos tener un corazón herido por la violencia del pasado,
tenemos que buscar sanidad y liberación. Tenemos que buscar quitar ese estorbo, ese obstáculo, esa fortaleza espiritual que puede haber o que hubo o que hay en nuestra vida. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar al Padre, es tiempo de pedir su restauración, es tiempo de clamar para que Él sea tomando el control total y podamos disfrutar de esos beneficios maravillosos que Dios nos da y poder tener una vida abundante en esta tierra, poder tener una vida donde usted y yo tengamos plenitud en Cristo Jesús. Señor, queremos agradecerte por ese tiempo maravilloso que nos regalas, por la bendición que nos das de disfrutar, Señor, de tu palabra, de tus bendiciones. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos guíes con tu espíritu, con tu palabra, y que nos ayudes a tener, Señor, un tiempo en tu presencia cada día, Dios. Queremos tener nuestros corazones sanos. Queremos tener una mente sana, Dios, libre de violencia, Dios, en nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, oro por los hermanos y hermanas, Señor, que han sufrido violencia en su vida, violencia de diferente índole, para que tú seas obrando en sus vidas, en sus familias, en sus corazones, Dios, y seas trayendo sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Padre, clamo a ti, Dios, para que nuestra alma, nuestras emociones sean sanadas y restauradas, porque no queremos tener emociones dañadas, heridas, Señor, emociones que hieran. No queremos eso. Queremos emociones con olor fragante, emociones que sean un perfume agradable en medio de nuestra adoración y nuestra alabanza, en medio de nuestro clamor a Dios, en medio de estos tiempos especiales, Dios. Así que declaro tu bendición a tu iglesia, Padre, aquí desde mi hogar, Señor, grabando este video, Señor. Clamo, Dios, para que tú te glorifiques en cada hogar, Dios, en nuestra congregación, Padre, en mis hermanos y hermanas, Señor, para que seas bendiciendo sus vidas. Padre, como hemos orado, Señor, trayendo fortaleza, trayendo confianza, trayendo, bendito Rey, paz en medio de tanto afán y preocupación. Oramos, Señor, para que te glorifiques en ese tiempo. Y empezamos, Padre, a derribar esos obstáculos, esas fortalezas espirituales que impiden disfrutar de esos tiempos maravillosos de tu palabra, esos tiempos maravillosos en tu presencia, esos momentos maravillosos en familia. Bendito Rey, en el nombre de Jesús derribamos angustias, depresiones espirituales, emocionales, derribamos opresiones, derribamos en el nombre de Jesús enojos, iras en nuestra vida que a veces quieren controlarnos. En el nombre de Jesús, amarguras las declaramos sin poder y declaramos que la mano de Dios obra maravillosamente, Dios. Gracias te doy. Oramos por la sanidad también física, Dios. Oramos por la provisión. Oramos, bendito Rey, para que te glorifiques y seas tomando el control en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te glorificamos y declaramos tu bendición y tus maravillas en el nombre de Jesús. Amén y amén.